¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Siempre Soy, podcast, donde nos hacemos cargo de lo más importante o lo más interesante que está pasando en la escena cultural. Y no podemos soslayar en ese sentido la entrega del Premio Nacional de Artes Musicales 2020 que se verificó hace pocos días y que recayó en Miriam Singer, que es académica, cantante, soprano, directora, productora, una mujer dedicada a la música clásica, a difundirla, a hacer que llegue a todos los rincones, a enseñarla también. Una mujer llena de energía, multifacética y que lleva ya muchos años dedicándose no solo como intérprete, sino también como gestora al mundo de la música. Miriam, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y en primer lugar muchas felicitaciones. Muchas gracias, Carolina. Un honor estar contigo y un saludo a todos tus auditores o espectadores. Al revés, por favor. Cuéntame cuál es tu sensación. Ganarse un premio nacional debe ser una cuestión bien única en términos de la emoción que produce, ¿o no? La verdad es que sí, es una emoción indescriptible. Cuando me llamó la ministra, yo lo único que atiné fue hacer a llorar así con desesperación, porque es demasiado fuerte. O sea, yo creo que nadie está preparado para una emoción así. Eh, la verdad es que yo di mi consentimiento para esta postulación en el minuto último, tal vez movida por la presión de mis amigas, las mujeres, Ujú. en que estaban todos bastante un poquito molesta por el hecho de que se había hecho mucho hincapié y se había publicitado mucho que, ¿no? El hecho de que habían solamente, tú te acuerdas de ese gran reportaje en que aparecían los candidatos varones, y eso es de todos conocido que motivó un movimiento bastante importante. Y a mí, en lo personal, tengo muchas mujeres amigas que son bastante comprometidas con la causa. Entonces hubo mucha presión en ese sentido y yo dije no, 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 no. Y en minuto último dije, bueno, ya sea. Entonces, verdaderamente no estaba puesta mi atención en la posibilidad de recibir este premio. Y por lo tanto fue un golpe muy grande, un recto al corazón. Miriam, y en este contexto tan loco que estamos viviendo, en esta situación de pandemia, donde el mundo cultural se ha visto tan afectado, donde nos alejamos los espectadores del escenario, perdimos ese vínculo, los artistas también con el público, y han surgido nuevas formas para sobrevivir y para seguir produciendo la actividad cultural, ¿no? Y el consumo de esta actividad cultural. ¿Qué reflexión haces sobre este asunto? ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno, mira, eso nos hace pensar nuevamente en la inmensa capacidad adaptativa del ser humano, ¿ya? Eso es una de las razones por las cuales hemos llegado al lugar al que hemos llegado como especie, ¿no? Que no estamos, que todos los desafíos que nos impone la naturaleza de alguna manera han sido capeados, en este caso, de alguna Mm. manera. Simplemente recuerda que hace 100 años ocurrió exactamente lo mismo y, y se murieron varios, sí, decenas de millones de personas, de las cuales ni siquiera el siglo XX tuvo un buen registro y un buen recuerdo, porque te quiero asegurar de que yo, si bien yo tuve contactos directos con esa pandemia, eh, puesto que mi suegra vino al mundo, ¿ya? Por efecto de esa pandemia, Ah, y sí, de porque la gripe aquí, española. sí, claro, y porque también me tocó montar una obra que se escribió
justamente antes de que se desencadenara la pandemia, que la hizo Stravinsky, que se llama La historia del soldado, y que no pudo estrenarse porque súbitamente se murieron los intérpretes. Mm. Entonces yo la conocía de primera o segunda mano y sin embargo nunca estuvo presente como situación concreta en mi cerebro y creo que en el de nadie, hasta que de pronto la humanidad completa se ve enfrentada nuevamente a aquello que parecía olvidado. Y sin embargo, por efecto de nuestra capacidad adaptativa y por efecto de todo lo que el Sapiens ha sido capaz de ir eh, conquistando, hemos sido también capaces de adaptarnos en esta oportunidad también. No es, por supuesto que es espantoso, no tengo palabras para describir el hecho de que la música se ha visto espantosamente afectada, ¿no? Porque la música necesita sincronía cuando hay más de dos intérpretes y esta tecnología aún no resuelve ese pequeño problema. Pero lo importante es que la humanidad sigue funcionando de Ujú. alguna manera, ¿no? Encuentra un No, camino. encuentra un camino, encuentra oportunidades. Demos gracias que esta tecnología estuvo a disposición nuestra hace no mucho tiempo atrás. Entonces Así es. se ha desencadenado esta peste, como fue siempre en el pasado. La zoonosis existe desde que el mundo, desde que el planeta es planeta. Las enfermedades pasan de una especie a otra desde que el planeta es planeta. Y Hay sin quienes dicen que embargo, nosotros somos los intrusos y que ellos son los, los habitantes con yo las creo que sí, bacterias. en algún sentido somos una peste, sí, estoy de acuerdo. Miriam, me gustaría que hablemos de tu trayectoria, sobre todo para entender de dónde viene esa fuerza que tú tienes, esa energía para estar en todos los ámbitos posibles de la creación artística y musical. Tú empezaste estudiando el año 80 en la Universidad de Chile, te perfeccionaste con maestras en distintos lugares del mundo, en Estados Unidos, en Suiza, en Italia. Bueno, te dedicaste a la academia, has sido diseñadora, productora, has desarrollado distintas piezas musicales, la ópera, en fin, en distintos lugares de Chile, has permitido que se presenten estas creaciones en espacios públicos, en lugares donde habitualmente se presenta la música popular, no sé, por la Quinta Vergara, en el Parque Araucano, en fin. Da la impresión de que eres una mujer que siempre ha intentado ir corriendo los cercos y además muy focalizada en ser como una trabajadora de la cultura que postula los fondos, que busca lo mejor del sistema para poder realizar esta cuestión, que es siempre una especie de Fitzcarraldo, ¿no? Como de luchar contra los molinos de viento. Oh, Y has sí. educado gente también. Hay algo que me recuerda un poco en esa obsesión de poner en escena en espacios populares la música clásica a la pega que hizo Jorge Peñajén, ¿no? Que es también legendario en la historia de la música chilena. ¿De dónde viene esa motivación y esa energía, Miriam? Mira, yo creo que uno tiene siempre que remitirse a los primeros años de vida, ¿no? Desde que yo nací, que recuerdo en contacto con los sonidos musicales y en contacto con el mundo en 2D, en 3D también, ¿no? Dibujando y cantando, siempre. Mis primeros recuerdos están vinculados a eso y creo que tuve la fortuna de contar con un padre y una madre que fomentaron esos regalos y que pusieron a disposición mía el interés, el amor por estas dos maneras de expresarme a mí misma. Por lo tanto, fue siempre tan natural todo. Yo nunca he pensado que lo que yo hago es un trabajo así, como hay tantos millones de personas en el mundo que para las cuales el trabajo es una carga. En el caso mío el trabajo es un placer.
y siempre lo Mm, fue. Entonces, bueno, el ser humano busca su placer, busca su bienestar espiritual, eso es una cosa natural. Y para mí, hacer todo lo que yo he hecho no es ninguna cosa distinta que buscar sentirme contenta y pasarlo bien y, y dar curso a aquello que yo tengo. Y yo creo, sinceramente, yo creo que mi misión en el mundo es contribuir al bienestar de las personas y ampliar su abanico, su dieta, y ujú, poner al alcance de la mayor cantidad de personas aquello que yo creo conocer y creo saber hacer, ¿no? ujú. Tú además estudiaste arquitectura y entiendo que en algunos momentos de tu vida te has dedicado a eso. ¿Cómo crees tú que dialoga la arquitectura con la música? Dialoga justamente en lo que yo hago. Y por eso que pude hacerlo con tanta soltura y flexibilidad, porque como te decía recién, el hecho de haber estudiado arquitectura y haber empezado a tan temprana edad, yo di la prueba a los 16 años. A los 16 años sentí que el trabajo en 2 y 3D era con natural conmigo, ¿no? Entonces, cuando me enfrenté por primera vez a un escenario de ópera, lo primero que hice fue mirar el espacio y ver las posibilidades que ese espacio, ese universo que se crea en la ópera, esa diégesis, de qué manera yo podía, ¿no?, encajar y sentirme bien en esa diégesis. Y el otro día conversaba con una persona que trabajaba en el teatro, en el municipal, y me recordó, porque yo me había olvidado, que lo primero que hice la primera vez que entré al escenario del teatro municipal para un ensayo es buscarme a una persona, y que en este caso fue él, que era el director de iluminación, para que me llevara a conocer las entrañas del teatro. Y yo ya estaba pensando, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede jugar? ¿Cómo se puede remodelar, reconfigurar Ujú. esto para adaptarlo a alguna idea que de repente se me vino a la cabeza en relación a la música? Y entonces era todo tan natural, Mm. salía solo. Miriam, cuando hablamos de cultura, en general el panorama es más bien sombrío para los actores y actrices culturales en Chile, y esta idea de que en Chile no se valora mucho la cultura, pero también hay un movimiento bastante fuerte al respecto. Y quizás la pandemia lo que ha revelado es la fragilidad también del mundo de la cultura y los trabajadores y trabajadoras de este ámbito. Ujú. ¿Cómo es tu visión al respecto? ¿Es una visión pesimista o en tu contacto con las generaciones más nuevas no lo ves tan así? Bueno, es que yo no tiendo a ver ninguna cosa con luces oscuras o pesimistas, la verdad. Yo creo que en ese sentido mi vida ha sido jugar siempre a mirar la vida desde el punto de vista del vaso lleno, ¿no? Porque si no, obviamente no habría podido hacer todas las cosas que yo he hecho. Yo no los veo mal. Yo creo que de partida no es un problema de Chile, es un problema que aqueja al planeta completo. Y si es tan crítico en este momento para el mundo de la cultura, es porque es señal que íbamos cabalgando, Ujú. ¿no? Porque si tú piensas en países que viven en la tremenda precariedad, y te menciono, por ejemplo, no sé, Haití, que es un país eh, donde la existencia es precaria para todas las personas, donde el comer es difícil y donde el educarse es una cosa que cuesta mucho conseguir, por no mencionar algunos países en el África, ¿no? Y otros países, muchos, ¿no? Ellos no tienen ese problema, no tienen una tremenda masa de personas que durante los últimos 30 o 40 años
han ido educándose, formándose y conformando un universo cultural robusto. Con muchas personas, con muchos saberes, con muchas disciplinas. La queja de que la cultura no es suficientemente reconocida, la encuentras en todas partes. Si tú hablas Ujú. con cualquier profesional de las ciencias, de la investigación, en todos lados, ¿no? La gente no se reconoce suficientemente el valor de la historia, de la antropología, la sociología, la biología. Todo el mundo podría hacerlo mejor si tuviera más recursos a su haber. Entonces, no es un mal que aqueje solamente al mundo cultural. Lo que pasa es que el confinamiento de las personas impide que el mundo cultural haga aquello para lo cual estuvo preparándose durante tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, eso es parte del castigo que nos infiere una pandemia y hay que entenderlo así. Eh, yo creo que en realidad nuestro mundo cultural está sufriendo, no, es un mundo precario en el sentido de que la mayor parte de nosotros tiene profesiones libres, entonces no está sujeto a un contrato. Mm. Y ese es otro aspecto del problema, ¿no? Porque, y si no está sujeto a un contrato, es porque las personas, la mayoría de las personas que se dedican a la cultura en general en el mundo son personas libres, son personas que necesitan para su desarrollo ir buscando proyectos, ir afincándose temporalmente a ciertas actividades que se dan temporalmente. Entonces, es más que obvio que en los momentos en que no sucede esto, la situación concreta de las personas sea precaria. Mm. Entonces, bueno, ahí está la sociedad, la comunidad completa para darle su apoyo a las personas que tienen esa manera de operar, ¿no? Así Ujú. como un investigador de la vacuna tiene que tener un laboratorio al que está amarrado por 30 años, los trabajadores de la cultura tienen muchos escenarios y por lo tanto no pueden estar amarrados a un laboratorio durante 30 años. Dios mío, es impensable hacer una cosa así. No, Ujú. no sé si la sociedad necesita una cosa así y si nosotros estaríamos contentos Mm. todos de estar 30 años amarrados a un mismo lugar, Te entiendo. ¿no? Miriam, para ir cerrando, porque pasó volando el tiempo, ¿qué proyectos tienes ahora por delante? Estás, entiendo, en el Instituto de Música de la Universidad Católica siempre, Sí, ¿no? sí. Y al haber obtenido el premio, ¿cómo se modifican o no se modifican tus planes y tus proyectos? Es decir, el premio comporta una responsabilidad, ciertamente. ¿No? Este es una distinción, es un regalo de la vida, pero que no solo te unge, digamos, para que tú lo pases bien y que lo disfrutes, no es eso, ¿no? Yo no lo veo así, yo creo que implica una responsabilidad mayor, implica un compromiso más profundo, más pega, ¿no? Porque hay mayores cosas que hacer, hay mayores desafíos que abordar, ya no le puedes hacer el quite a muchas cuestiones que le faltan a esta área de la cultura y sobre todo al área a la cual yo me dedico. De manera que yo lo veo como una responsabilidad que obviamente voy a asumir. Y sí, proyectos, los proyectos están siempre ahí. En el caso mío, por supuesto, dependen de la vacuna, porque yo hago ópera. Y para hacer ópera hay que juntar a más de dos personas en un mismo lugar. Entonces, obviamente tiene que ver con que la humanidad pueda superar el estado de confinamiento. Mm. Muchísimas gracias por la conversación, Miriam, y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, Carolina.